Paz a vosotros, hermanos y amigos. Seguimos con el tema de los testigos de Jehová y sus dos dioses verdaderos, un Dios grandote y un Dios chiquito, o para usar los términos de los testigos, un Dios poderoso, menor, y un Dios todopoderoso, pero ambos dioses verdaderos, contradiciendo la declaración de Jesucristo de que hay un único Dios verdadero. De todos modos, los testigos de Jehová, instruidos por la sociedad Watchtower, se aferran al concepto de dos dioses, uno chiquito y uno grandote, un poderoso y un todopoderoso. Aunque vamos a ver que esta forma de plantear es un invento de ellos, es decir, hablar de un Dios poderoso y un Dios todopoderoso, asignarle mayúsculas al todopoderoso y minúsculas al poderoso, es un planteamiento inventado por la sociedad Watchtower y por supuesto adoptado por los testigos de Jehová. Esto lo vamos a demostrar con la Biblia. Por otro lado, el concepto de un único Dios verdadero no es extrabíblico. El planteamiento es claro, es directo y aparece en varios pasajes de la Biblia. Pues ahí están nuestros amigos testigos de Jehová con dos dioses en sus manos, un Dios mayor y un Dios menor, que a la vez tienen que ser verdaderos, contradiciendo las Escrituras. Quiero hacer notar algo muy importante, porque este es un gran tema. Mientras que las Escrituras establecen la unión íntima, total del Padre con el Hijo, en San Juan 17:3 se habla de conocer al único Dios verdadero, pero resulta que no podemos conocer al único Dios verdadero sino a través de su Hijo Jesucristo. San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, todas estas escrituras están relacionadas, pero todas ellas establecen la unión del Padre con el Hijo. Yo estoy en el Padre en mí, ustedes no lo creen. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las expresiones bíblicas, las palabras del Señor, tienden a la unión del Padre con el Hijo, y menciona la incredulidad, aquellos que batallaban para entender este misterio. Y digo misterio porque el Señor dijo, nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Bueno, mientras que las expresiones bíblicas y el argumento bíblico, la batalla del Señor contra la incredulidad, era para que entendieran su unión con el Padre, la sociedad Watchtower, obrando en una dirección diametralmente opuesta, tiende a la separación del Padre con el Hijo. Son dos dioses, están separados, no son el mismo. Bueno, vamos a escuchar cómo batallan los testigos de Jehová con estos dos dioses en las manos, y después comentaremos que las Escrituras no enseñan la separación del Padre y el Hijo, sino la batalla va en el sentido de comprender su unicidad. Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Entérese durante los siguientes 15 minutos. San Juan 17:3. Exactamente. Ese es el tema de los testigos, ¿no? San Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único. Sepa que tú eres El único. el único Dios verdadero y aquel a quien tú le has. Oiga, ahí en ese punto, el único Dios verdadero.
qué sentido? Es verdadero en todo sentido. Pero dice verdadero porque hay falsos, ¿no? Por supuesto. Por eso en todo sentido. En todo sentido es verdadero. Es verdadero, claro. Con él no hay mentira, no hay variación de lo que él es Único. eterno, único. Entonces, mire, hay diferencias en las Biblias, pues. Hay diferencias. Por ejemplo, ahí ¿Qué donde versión usan ustedes? usamos la Reina Valera. La Reina Valera. Si hay un único Dios verdadero, no puede haber otro. Y en San Juan 1:1 mi Biblia dice era Dios, Sí. y su Biblia dice era un Dios, otro, diferente de Jehová. Pero ese otro Dios es verdadero o es falso. Ese otro Dios es verdadero. No, bueno, porque Jesucristo como Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, imitó a su Padre a la perfección. Entonces tiene que haber la verdad, con él tampoco hay mentira. Entonces es otro Dios verdadero. Sí, pero el único Dios, en toda la extensión de la palabra, el único Dios y verdadero es Jehová. Jehová, Sí, señor. pero Jesucristo sí es Sí, Dios. sí. Él tiene, ese título también, pero lógicamente el Todopoderoso, el Todo, como también es el otro título que se le da a Jehová, pues es Él. Pues bueno, pero ahí no hablaba de Dios Todopoderoso. todopoderoso, pero ahí el texto no dice todopoderoso, sino verdadero. Verdadero, sí. Entonces tenemos dos dioses verdaderos. Porque, pues, ahí va. A ver, explíqueme vamos a ejemplificarlo de esta manera. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Junior. Sí, Junior Gamaliel. Igualito que yo. Ahí está. Ok. Aquí está Gama, Junior. Ok. Igualito, se parece. Es el hijo. Y mira, es recto, no echa mentiras, ¿verdad? Es veraz, es honesto, etc. Como el padre. Estudioso, etc. Y se esfuerza por llegar a las cosas. Bueno, pues ahí está. Entonces, En este caso sería padre e hijo, ¿no? así es. Pero acá estamos hablando de Dios. Pero precisamente es que es eso, o sea, a lo que voy es de que hay un padre y un hijo. Pero no, sí hay un padre y un hijo. Ok, ahí está. Pero también tiene esa connotación, tiene ese título Dios, de Dios Jesucristo, pero no es el Todopoderoso, porque Él tiene un Pero padre sí y es una un Dios, ¿no? cabeza. Sí, Porque ahí San Juan 1:1. sí, señor. Sí. Es un Dios. Eso no hay discusión. Entonces serían dos dioses verdaderos al final de cuentas. Jehová, el Dios, el único Dios verdadero. Podemos decir que sí. Y Jesús, Podemos decir, otro Dios pero el verdadero. Todopoderoso es eso. Porque Jesucristo es la representación misma de Dios. Porque mi Biblia dice era Dios, el mismo. Ahí está. El mismo. Pero aquí Y el la suya problema- dice otro. Ajá, aunque bueno, pero no hay confusión. Porque quizás algunos, ¿verdad? Se puede malinterpretar eso. Pues Pero- hablar de un solo Dios y hablar de dos dioses es muy Sí. diferente, ¿no? Sí, aunque ya ahí sería cuestión de entrar en la connotación de cada término, ¿verdad? De cada título y cómo le aplica a uno y a otro, ¿verdad? Porque... ¿Por qué lo pusieron con minúscula? Ese es el punto. A ver. Sí, porque mi Biblia lo tiene con mayúscula. Así es. Bueno, por minúscula porque es menor. Porque es menor. Ese, claro. El todo. Es un Dios menor. Todo, exacto, porque no puede ser igual a su padre. Espero que noten, amables oyentes, el vicio que tiene todo testigo de Jehová de cambiar el concepto de verbo a hijo y de Dios por padre. Es decir, a ver si me explico mejor. Cada vez que se pretende explicar Juan 1:1,
el testigo de Jehová inmediatamente salta al concepto Padre, Hijo, y el Hijo es menor, el Padre es mayor, Jesucristo siempre lo dijo. Pero San Juan 1.1 no está tocando el tema del Padre y el Hijo como tal, sino que está tocando el tema del principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de antes de la creación, no está hablando de la relación y las expresiones del Señor aquí, porque hablar de la encarnación de la palabra, aquello a lo cual se le llama el Hijo de Dios, lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios, es otro periodo. Contextualizando San Juan 1.1 hasta el verso 14, el verbo se hace carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esto es un vicio muy común, revolver los conceptos Padre, Hijo, Dios, Verbo, y confundir a las personas, claro, porque así está trazada la doctrina de los norteamericanos que escriben las revistas de los testigos de Jehová. Y en sus escritos hacen esta mezcolanza. Es que la Escritura no dice que en el principio era el Padre con el Hijo, y que el Padre era un Dios poderoso y el Hijo era un Dios menor. Juan 1.1 está hablando de Dios y su palabra en relación a la creación, porque el siguiente verso dice: todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. La encarnación del Verbo, repito, es otro periodo, cuando Él fue hecho un poco menor que los ángeles, incluso no solamente que el Padre, sino un poco menor que los ángeles. Pero eso ya está hablando del periodo de humillación, cuando Él se despoja de su divinidad y toma forma de siervo. Aquel Verbo fue hecho carne. Pero no podemos alegar un despojamiento en San Juan 1.1, o alegar que Jesucristo siempre dijo: mi Padre es mayor, porque estaríamos revolviendo los tiempos claros de las Escrituras, violando las Escrituras, revolviendo conceptos indebidamente. Entonces, tenemos dos dioses verdaderos. Porque, pues, ahí va. A ver, vamos a ejemplificarlo de esta manera. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Junior. Sí, Junior Gamaliel. Igualito que yo. Ahí está. Ok. Aquí está Gama, Junior. Ok. Igualito, se parece. Es el hijo. Y mira, es recto, no echa mentiras, ¿verdad? Es veraz, es honesto, etc, como el padre, estudioso, etc. Y se esfuerza por apoyar a las personas. Bueno, pues ahí está. Entonces, en este caso sería padre e hijo, ¿no? Así es. Pero acá estamos hablando de Dios. Pero, precisamente, es que es eso. O sea, lo que voy es de que hay un padre y un hijo. Pero no, sí hay un padre y un hijo. Okay, ahí está. Pero también tiene esa connotación, tiene ese título Dios, de Dios Jesucristo, pero no es el Todopoderoso, porque Él tiene un pero padre, sí es un cabeza. Dios, ¿no? Sí, Porque ahí sí, San Juan 1.1. Sí, señor. Sí. Eso no hay discusión. Entonces serían dos dioses verdaderos al final de cuentas. Jehová, el Dios, el único Dios verdadero. Podemos decir que sí. Y Jesús, podemos decir, otro Dios pero el verdadero. Todopoderoso es eso. Porque Jesucristo es la representación misma de Dios. Porque mi Biblia dice era Dios, el mismo. Ahí está. El mismo. Pero aquí Y el la suya problema- dice otro. Ajá. Aunque bueno, pero no hay confusión. Porque quizás algunos, ¿verdad? Se puede malinterpretar eso. Pues Pero- hablar de un solo Dios y hablar de dos dioses es muy Sí. diferente, ¿no? Bien, mis amigos, vean aquí a los testigos de Jehová con sus dos dioses, uno grande y uno menor. En la Biblia de ellos, en el principio había dos dioses, un poderoso, menor, y un todopoderoso. Así lo expresan los testigos de Jehová.
Y luego se salen de San Juan 1.1 y se van a la parte de la encarnación y dicen, es que él mismo lo decía, el Padre mayor es que yo. Entonces revuelven tiempos, revuelven conceptos, pero es curioso, ¿no?, que en la mente de los testigos de Jehová en el principio había dos dioses, uno grande y uno chico. ¿Por qué lo pusieron con minúscula? Ah, ese es el punto. A ver, sí, porque mi Biblia lo tiene con mayúscula. Así es. Bueno, por minúscula porque es menor. Porque es menor. Ese, claro. El todo. Es un Dios menor. Todo, exacto, porque no puede ser igual a su Padre. Hay un único Dios verdadero y al final de cuentas hay dos dioses verdaderos. Podemos decir que sí, porque no puede existir que encuentres debilidad o que encuentres mentira en el otro. A ver, mis amigos, permítanme presentarles a Quicho. Es mi gallo, el de la introducción musical. Bueno, yo ya sabía que tarde o temprano se iba a querer meter en teología, porque lo invité para que formara parte de los encuentros con los testigos de Jehová con su canto, pero aquí ya nos está interrumpiendo. No está de acuerdo, protestó. A ver, Quicho, bueno, primero déjenme les explico por qué se llama Quicho. Me lo regaló mi cuñado, era un pollo joven, después le conseguí una pollita. Él quería pisarla, pero la pollita corría, entonces nosotros le decíamos, no Quicho, y así se le quedó, Quicho. Y ahora pues yo sabía que corría el riesgo de, si Quicho entraba en las grabaciones, iba a querer tomar parte en la discusión. A ver, Quicho, hay un solo Dios verdadero, un único Dios verdadero, pero al final resulta que siempre hay dos dioses verdaderos. ¿No estás de acuerdo, Quicho? Bueno, mis amigos, Quicho no está de acuerdo. Oye, Quicho, pero no nomás protestes. Explícanos por qué no estás de acuerdo. Ok. Dice Quicho que el Señor se está contradiciendo porque Dios, en su calidad de único Dios verdadero, elimina toda posibilidad de que haya otro Dios verdadero. Bueno, no te vayas a estar metiendo en la grabación, Quicho, porque estamos muy ocupados y a ti nada más te invitamos para la introducción. Así que por esta vez te vamos a tolerar y vamos a seguir con la grabación. Sale pues, Quicho. Bien, mi amigo Luis Granados, de Costa Rica, me dejó una nota en el Face con motivo de esta grabación o de la grabación número 1 de este tema, y aportó una pregunta muy interesante para los testigos de Jehová sobre el asunto de las mayúsculas y minúsculas. De todos es bien sabido que el testigo de Jehová dice que el único Dios verdadero, el Todopoderoso, se le pone de mayúscula, y cuando es el segundo Dios, el Dios menor o poderoso, se le pone en la Biblia de los testigos de minúscula. En San Juan 10:30, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Reina Valera y todas las demás Biblias ponen de mayúscula porque es el único Dios, no hay otro Dios. No puede haber dos dioses verdaderos. Pero, de nuevo, la Biblia de los testigos de Jehová cambia. Te haces a ti mismo un Dios y con D minúscula. Vamos a tocar el punto que aportó el hermano Luis Granados. Un saludo para ti. Vayamos pues con otros testigos de Jehová a preguntarles sobre el asunto de las mayúsculas y minúsculas en relación a sus dos dioses. Yo soy evangélico, cristiano evangélico toda la vida y tengo puntos, tengo preguntas. A veces se sorprende Castro de detalles, de cosas, ¿no? Ese asunto de los dos dioses, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, el solo, bueno, mi Biblia dice, el solo. La Reina Valera, la de usted dice el único. El único, entonces, pero luego veo en San Juan 1:1, el verbo era otro Dios, era un Dios diferente de Jehová. Entonces ya me aparecen dos dioses.
Entonces preguntaría yo si este segundo Dios es verdadero o es falso. Si usted me dice es verdadero, entonces ya no es único, el otro. Exacto, ahí se contradeciría la Biblia. Ajá, exactamente. Y si me dice que es falso, pues se me hace muy feo decir que Jesús es falso. Así ¿Qué respuesta tendría usted para conciliar el...? conciliar los dos puntos. Ajá. Yo, fíjate, la respuesta que te daría es empezar a aprender de la Biblia. Aprender de la... Pero no hay una respuesta así directa. Sí, hay, claro. Pero Porque mediante el estudio de la Biblia empiezas a aprender y a comprender. Es interesante, mis amigos, ver cómo responde este caballero testigo de Jehová, porque cada testigo de Jehová, obviamente, pues tiene forma de ser diferente, aunque la doctrina es la misma, ¿no? Pero este caballero, que resultó ser conocido de un familiar mío, acepta la lógica de la pregunta, la contradicción de hablar de un único Dios verdadero para después que aparezca otro Dios verdadero. Y le digo, ¿qué respuesta me darías? Me dice, pues estudiar la Biblia, ¿no? Porque estudiando la Biblia. Pero es una respuesta curiosa porque yo acabo de decirle que soy cristiano evangélico de toda la vida. ¿Creerán los testigos de Jehová que solamente ellos estudian la Biblia? ¿O solamente fue una respuesta evasiva? Bueno, por lo general el testigo de Jehová cree que nadie estudia la Biblia como ellos. Entonces me dice, pues estudie la Biblia para que lo entienda, ¿no? Pero yo insisto. La Biblia dice el solo. El solo Dios verdadero. La Reina Valera, la de usted dice el único. El único, entonces, pero luego veo en San Juan 1:1, el verbo era otro Dios. Era un Dios diferente de Jehová. Entonces ya me aparecen dos dioses. Entonces preguntaría yo si este segundo Dios es verdadero o es falso. Si usted me dice es verdadero, entonces ya no es único, el otro. Exacto, ahí se contradeciría la Biblia. Ajá, exactamente. Y si me dice que es falso, pues se me hace muy feo decir que Jesús es falso. Así es. ¿Qué respuesta tendría usted para conciliar el...? Conciliar los dos puntos. Ajá. Yo, fíjate, la respuesta que te daría es empezar a aprender de la Biblia. Aprender de la... Pero no hay una respuesta así directa. Sí, hay, claro. Pero Porque mediante el estudio de la Biblia empiezas a aprender y a comprender. Y por otro lado, mi Biblia lo tiene ese Dios con D mayúscula. Era Dios. En mi Biblia no encuentro la contradicción porque es el mismo Dios, el único Dios verdadero. En la de usted encuentro un Dios diferente de Jehová, pero con minúscula. ¿Por qué con minúscula? Bueno, ahí sí, esa ahí sí me sorprendes, pero cuando la Biblia lo utiliza con D minúscula es para diferenciar uno de otro. O sea, con mayúscula es el Dios verdadero. Dios verdadero. Y minúscula. Se menciona otro Dios. Pero en el caso de Juan 1:1 es distinto. ¿Por qué? Ahí es distinto. Esa es la pregunta, ¿por qué? El 17 te da la respuesta. Versículo 17. Juan 1:17. 17. Deja, traigo la Biblia, espérame. Oiga, usted es más razonable que aquellos. Bueno, Acepta los argumentos derechos de frente. Aquellos, no, que este y que el otro. No, de frente, pues. pues es que hay que ver lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, sí. Y lo que hemos aprendido pues, de las escrituras. Quién sabe si sea la forma de ser de la persona, ¿no? A ver. El 17. 17, porque la ley... A ver, espérame, creo que me equivoqué. Porque la ley fue dada por el 18, es el 18. Dice, a Dios lo ha visto jamás. Ándel, otra vez con minúscula, el Dios unigénito, que está en la posición del seno para con el Padre, lo ha explicado. Mi Biblia dice el Hijo unigénito, cambio ahí. Pero otra vez, a ver, Dios mayúscula. A Dios, o sea Jehová, nadie lo ha visto. Podemos entenderlo, al Dios verdadero. Exacto. Nadie lo ha visto. Y este otro Dios, el Dios unigénito, es otro Dios, ¿no? Pero ¿cómo puede ser otro Dios si es, bueno, es único? Ahí estamos, ahí entramos en el detalle
de lo que mencionabas tú, el Dios de aquí, cuando dice la palabra era un Dios, hace referencia a Jesucristo. Tienes razón que habla de Duda, Sí, porque sí. para mí el verso 14, Exacto. de modo que la palabra vino a ser carne y Exacto. residió entre nosotros, es Jesús. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, como mayúscula. ves, estamos hablando de Jesús. Aquí. Jesús es el que está diciendo esto de que Dios nadie lo ha visto. Es, por ejemplo, Es Juan, ¿no? Es Juan el que está Ajá, diciendo. sí, es Juan. Es como por decirte un ejemplo. Ajá. Aquí vemos dos hombres que hacemos lo mismo. Estamos O ustedes predicando. dos que están expendiendo las Predicando. Sí, revistas. las revistas. Entonces, como vemos dos, dice, hay una diferencia entre yo y él, ¿no? Pues somos usted iguales. está más gordito. Bueno. Pero Bien, no, diferencia en el sentido que eso es otra persona, pues. Ujú. Sí. Lo que te refiere aquí Juan 1:1, de que son dioses en el sentido de que hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Recuerda que Jehová utilizó a Jesús como sobrero maestro. Jesús hacía milagros. Jesús hizo muchas cosas que Dios hace, que vino a ejemplificarnos aquí. Pero Que Dios- hizo cosas como un Dios. sí, Porque pero, ¿quién levanta muertos? pero también los apóstoles levantaron muertos. Pero y fue también hicieron. por parte que Jesús les permitió que lo Pero hicieran. eran dioses también. No eran dioses. No, de hecho el mismo Jesús ahí sí no lo recuerdo, donde dice, mi padre es mayor que yo. Ah, no, pues claro, eso es indiscutible. Pero precisamente esa es la pregunta. Si usted le está dando deidad al Hijo, pero con Dios con D minúscula, para mí es inaceptable que haya dos dioses. Porque que te conozcan a ti el único Dios, ¿Correcto? uno. Entonces, ¿por qué va a haber otro menor? Ahora, si yo sé que hay muchos dioses, pues el diablo, los Sí, de demonios, hecho Satanás lo menciona como el Dios de este sistema. pero son falsos, ¿no? Ajá, Jesús no es falso. Entonces tienes dos dioses verdaderos. No sé si me captas la Sí, sí, sí. contradicción. Para mí, o debe ser el mismo Dios, porque es un único Dios, o es un Dios espurio, porque es el único Dios verdadero. Sí, en eso estamos de acuerdo. Bien. Hay uno. Pero luego usted me saca otro Dios más chiquito. Ese es Pero mi. no. Pues sí dice que son dos dioses, ¿no? No me estaba diciendo. Sí, por las cosas que hace como Dios, pues. Se me hace muy difícil a mí conceptualizar un Dios grandote y un Dios chiquito. Porque, bueno, en mi Biblia no aparece ese un, siempre aparece Dios, era Dios. Por ejemplo, aparece en esta y ya me lo separan, ¿no? Como dos deidades. Ahora, el asunto de las mayúsculas. Esto se lo pregunté a Castro y me dijo, me llevó a Isaías 9:6. Se lo pregunté, no sé si a Castro o a otro testigo de Jehová que estaba con él aquí, pero me llevaron a Isaías 9:6 para decirme que que Jesús era el poderoso. Mi Biblia dice Dios fuerte, no dice Dios poderoso. La suya sí dice Dios poderoso. Me dice, mira, este es el poderoso. Pero mire nada más, se lo voy a leer, ¿eh? Mire lo que está aquí. Esa es otra de las dudas. Isaías 9:6. Vamos a ver si usted me saca de este embrollo, de este punto. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso. Oiga, pero este Dios poderoso tiene D mayúscula, y es Jesús. Y usted me acaba de decir
La D minúscula era para el Dios menor. Explíqueme por qué el Dios poderoso aparece en el Antiguo Testamento con D mayúscula Haciendo y referencia a Jesús. Y el Dios poderoso aparece con D minúscula en el Nuevo Testamento. Dígame por qué esa diferencia. Ahí sí, te soy honesto, no lo sé, pero vamos a investigarlo y con todo gusto te doy la respuesta. Es interesante porque... Te sería... No quisiera contestarte algo que no sé. No, yo veo que Entonces me callo. Usted es derecho. Y la pregunta mía también es derecha. Sí, y lo entiendo y le agradezco eso. Me encanta sí, que me digan. Ajá, porque investigar. Si este Dios poderoso con minúscula en el Nuevo Testamento, usted sostiene el argumento, ¿no? Y lo sostiene también cuando le dijeron, te voy a apedrear, porque yo seguí las referencias. ¿Por cuál de las buenas obras me apedreas? Por ninguna. Porque siendo tú un hombre te haces un Dios, una vez con minúscula. El Dios poderoso en el Nuevo Testamento aparece con minúscula, pero en el Antiguo era con mayúscula, haciendo referencia al Todopoderoso. Exactamente. A ver. 6, vamos a investigarlo bien y a ver la famosa D. La famosa D. La famosa D. Y lo vemos, sí, claro que sí. Ajá. ¿Usted que haya dos dioses verdaderos, uno grande y uno chico? Para mí, mi ¿Lo ve usted? mi concepto como yo lo veo es solo uno. Es Jehová. Es Jehová. ¿Y el otro Dios chiquito qué es? Es Jesús. Pero es otro Dios. Pero no un Dios. No es un Dios. Es como Dios. Pero un Dios. No un Dios, aunque su Biblia dice un Dios. Bueno, ya lo vemos. Ándale, pues. Está bien interesante. Sí, pues claro. Eso de la D en Isaías, ahí sí me llamó mucho la atención. Y su compañero no tendrá una respuesta. Metido ahí, está bien metido, está buscando, mire. No, pero sí lo buscamos, ¿cómo no? ¿Cuál es la diferencia? Está buscando el texto. ¿Qué texto les dijo? Isaías 9:6. Es que está con D mayúscula. Ya. No lo recuerdo bien. Así Y ahí hizo referencia al Todopoderoso, la D mayúscula. Pero en el Nuevo me la cambió a D minúscula. Ahora, mire, yo le voy a decir, yo entiendo que mayúscula y minúscula no había en el griego, ni en el hebreo. Así yo lo entiendo. Es cuestión de los traductores. Pero, ¿qué criterios siguieron para mencionar a Jesús como todopoderoso? Y en el Nuevo, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, lo dejo es porque... que lo está buscando. Sí, el hombre está bien metido. Está buscando en la Biblia, que trae la Biblia en el... platicamos. Y le damos Que acabo aquí están, ¿no? Sí, Aquí estamos los sábados. Estamos los sábados. Está buena la pregunta. Bien, mis amigos, aquí está planteada una interesantísima pregunta para los testigos de Jehová y que la extendemos a todo testigo de Jehová en la web que nos esté escuchando. Puede poner sus comentarios ahí. ¿Por qué en la Biblia de los testigos de Jehová hay dos dioses? Un todopoderoso con D mayúscula y un poderoso con D minúscula. Pero en el Nuevo Testamento solamente ponen a Jesús con D minúscula cuando dice en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Le ponen el artículo indefinido un, que es otro tema, pero Dios con D minúscula. Cuando en San Juan 10:30 al 33, tú siendo hombre te haces un Dios, otra vez D minúscula. Es decir, que tratan a Jesús como un Dios menor, pero la única referencia que la Sociedad Watchtower tiene para hablar de que Jesús es un Dios poderoso o fuerte es Isaías 9:6, pero resulta que allá en Isaías 9:6, en la misma Biblia de ellos, está Dios fuerte con D mayúscula, haciendo referencia al Dios todopoderoso, que obviamente no hay otro fuera de él. Entonces es una terrible contradicción aquí en la Biblia de los testigos de Jehová. Veamos a ver qué responden estos caballeros. Ha sucedido que cuando les planteo las preguntas en los encuentros, mi interlocutor
está escuchando, está pensando, mientras su compañero está en una actividad febril. Siempre sucede lo mismo, Biblia, libros, y sacan el celular y buscan, porque son preguntas interesantes. El caballero que estaba checando el punto no quiso participar. Al final me dice, venga, y trata de dar una respuesta, pero pues lamentablemente le dio un rodeo al asunto y terminó diciendo que, al igual que el otro, lo iba a investigar. Ahí queda la pregunta. Vamos a finalizar. Escuchen. Busque la referencia al Dios poderoso, como dice ahí, y al Dios todopoderoso, porque ahí hay una diferencia, porque una cosa es poderoso. No, sí, las palabras sí las busqué. Ajá. Sí, pero hay otro, pero fíjese que hay otro problema, porque me presentan a Jehová como el Todopoderoso, pero a la vez hay muchos textos que dicen que es poderoso. Sí, o sea, pues, pero es el todopoderoso. O sea, es como le decía Roberto, está más arriba del nivel de Jesucristo, y Jesucristo mismo lo reconoció, y usted sabe, ¿verdad?, que Jesucristo era mayor que él, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hay una diferencia, aunque se le considere como un Dios a Jesucristo, pero no es el Todopoderoso. Y esa de Pero ella representa, ajá, y si quieres, yo ya estaba investigando, leyendo sobre este punto, a lo que significa el que se le considere la D minúscula y D mayúscula, al igual como a Satanás el diablo, que se le pone la D minúscula para ver que no es el Dios verdadero. pero en Isaías 9:6 ya violó la regla, Ahí dice Dios poderoso. pero con D mayúscula. Ajá, con D mayúscula. Esa es la pregunta. Sí, ahí vemos. Ándale pues. Palabras que vienen, hay que ver a qué se refiere. Hay que sacar esa duda. Gracias. Sale. Mis amigos, ahí queda la pregunta para todos nuestros oyentes. Si Jesús es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, y la única referencia que la sociedad Watchtower tiene es Isaías 9:6 para asignarle la palabra poderoso Dios a Jesucristo. Pero resulta que allá ese Dios supuestamente menor, poderoso, está con D mayúscula, haciendo referencia al Todopoderoso, cosa que le niegan esa D mayúscula en su traducción ahora en el Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento el Dios menor, poderoso, aparece con D minúscula, pero en el Antiguo Testamento el Dios poderoso, que supuestamente es menor, aparece con D mayúscula. Es increíble, ¿no? Es increíble las contradicciones en la traducción de la Biblia Nuevo Mundo, pero vamos a ver qué contestan estos caballeros el próximo sábado. Hasta la próxima.